Capítulo 7. Una pequeñez adecuada. La práctica del servicio. Todos somos gusanos, pero yo me considero una luciérnaga. Winston Churchill. León, Joseph y Clyde, sufrían los tres de un complejo de Mesías. No se trataba solo de un toque de narcisismo o de una pizca de grandiosidad. Los tres eran pacientes psiquiátricos crónicos en un hospital en Ypsilanti, Michigan, y a los tres les habían diagnosticado delirio psicótico de tipo grandioso. Los tres afirmaban ser la reencarnación de Jesucristo. Los tres creían ser la figura central alrededor de la cual giraba el mundo, eran tres pequeños mesías. El psicólogo Milton Rockech escribió la obra Los Tres Cristos de Ypsilanti, en la que habla de sus esfuerzos por ayudar a aquellos hombres a enfrentarse a la verdad acerca de ellos mismos y aprender a ser solo León, Joseph y Clyde. Rockech pasó 2 años trabajando con estos hombres, pero era muy difícil hacerlos cambiar. Era como si no estuvieran seguros de poder soportar la vida si no eran quienes creía ser. Podían ser muy lógicos en otros aspectos de la vida, pero, como dice Rockech, se aferraban a sus delirios mesiánicos aunque fueran distorsiones grotescas y defensivas de la realidad. Como había poco que perder, Rockech decidió realizar un experimento. Formó con los tres hombres un grupo pequeño. Durante 2 años, los tres mesías delirantes fueron asignados a camas contiguas, comieron siempre juntos, trabajaron en lo mismo y se reunieron a diario para discusiones de grupo. Rockech quería ver si el roce con los otros supuestos mesías disminuía sus delirios, una especie de grupo de recuperación mesiánica en 12 pasos. El experimento llevó a varias conversaciones interesantes. Uno de los hombres proclamaba: "Yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, estoy en una misión. Fui enviado para salvar la tierra". ¿Cómo lo sabes?, le preguntaba Rockech. Me lo dijo Dios. Entonces, uno de los otros 2 pacientes protestaba: "Yo nunca te he dicho semejante cosa". Busque a los 3 mesías y terminará viendo a los 3 chiflados, Larry, Moe y Curly, discutiendo sobre sus lugares en la Trinidad. Cuando leemos esto, no sabemos si reír o llorar. La amarga ironía está en que el mismo delirio al que se aferraban con tanta tenacidad era el que los distanciaba de la vida. Dejar de ser el Mesías, era algo que les parecía aterrador. Sin embargo, habría sido su salvación, de haberlo podido intentar. Si León, Joseph y Clyde hubieran podido dejar de competir para ver quién terminaba siendo el Mesías, se habrían podido convertir en León, Joseph y Clyde. Y ahora, con la ayuda de Dios, me convertiré en mí mismo. De vez en cuando uno de los hombres captaba un destello de la realidad. León terminó diciendo que él, en realidad no estaba casado con la Virgen María, sino que ella era su cuñada. El poco progreso que hicieron fue consecuencia de su cercanía. Pero aquel cambio solo era un destello, y la luz de la realidad nunca resplandeció demasiado ni duró mucho tiempo. Para mantener la ilusión de que uno es el Mesías tiene que cerrarse a todas las evidencias contrarias. Si usted quiere ser su propio Dios, tendrá que contentarse con vivir en un pequeño universo donde solo hay lugar para una persona. Su mundo podría hacerse infinitamente mayor si usted estuviera dispuesto a volverse, como dice un amigo mío, adecuadamente pequeño. El más viejo de los pecados. Yo tengo mi propio complejo de Mesías. No es de la clase que me enviaría a Ypsilanti. Sin embargo, a su manera, es tan serio e irracional como el dilema de León, Joseph y Clyde. Usted también tiene el suyo propio. En realidad, el pecado de orgullo es el más viejo de todos los que aparecen en la Biblia. El escritor de Génesis afirma que la serpiente tentó a Eva para que comiera de la fruta prohibida en el huerto del Edén a través del orgullo. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Y todos, cada cual a su manera, hemos estado tratando de ocupar el lugar de Dios desde ese entonces. Todos hemos sido pacientes del mismo asilo de dementes. ¿Cómo reconocer el orgullo dentro de nosotros mismos? Veamos sus rasgos, comenzando por sus formas más suaves. La vanidad. La vanidad comprende la preocupación por mi aspecto o imagen externa. Si hacemos ejercicio siempre con ropa ceñida de fibra elástica, es muy posible que tengamos ese problema. Si vamos a un gimnasio donde hay espejos en la pared y nos observamos, aquí también hay un fuerte indicio.
Si cuando nos tomamos fotos nuevas fingimos estar mirando a las demás personas de la foto, cuando en realidad solo nos estamos mirando a nosotros mismos, es muy probable que tengamos esa dificultad. Si usted usa maquillaje, hay una buena probabilidad de que esté casado con alguien que tenga ese problema. Es posible que la vanidad sea la forma más corriente de orgullo. Puede ser irritante y tonta, pero por fortuna, no es la forma más peligrosa. La obstinación. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio, dice el autor de los Proverbios. La obstinación es la forma de orgullo que hace que desechemos las correcciones. Nos vuelve incapaces de dejar de defendernos a nosotros mismos. Cuando alguien nos señala un error o un defecto, lo evadimos, lo negamos, o le echamos la culpa a otro. Esto es difícil de asimilar. Muy pocas veces la gente que vive a la defensiva nos da gracias por señalarle esa tendencia a defenderse. La exclusión. En su nivel más profundo, el orgullo es la decisión de excluir a Dios y a las demás personas del puesto al que tienen derecho a ocupar en nuestro corazón. Jesús dijo que lo esencial en la vida espiritual es amar a Dios y a las personas. El orgullo destruye nuestra capacidad para amar. El avaro y el glotón pueden ser capaces por lo menos de cierta clase de amor, pero el orgullo es una forma de antiamor. Nos lleva a excluir en lugar de abrazar. Nos lleva a inclinarnos ante un espejo en lugar de hacerlo ante Dios. Nos lleva a juzgar en lugar de servir. Significa no solo que queremos ser inteligentes y ricos, sino también que no vamos a estar satisfechos mientras no seamos más inteligentes y más ricos que las personas que nos rodean. El orgullo es esencialmente comparativo por naturaleza. Jesús mismo hizo esta analogía cuando contó la historia acerca de los dos hombres que fueron a orar. Los pecados del publicano eran evidentes ante todos: codicia, falta de honradez y corrupción. El fariseo, en cambio, le dio gracias a Dios por estar en otra categoría: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Al parecer, el fariseo estaba tratando de ganar méritos extraordinarios, puesto que solo estaba ordenado ayunar un día al año. El fariseo estaba en lo cierto con respecto a la existencia de dos categorías, pero en lo que estaba equivocado era en discernir cuál de las dos era la buena. Ante los ojos de Dios era un hombre nocivo, porque fallaba en el primer mandamiento que ordena amar, y ni siquiera reconocía que necesitaba la ayuda divina. No aceptaba a los pecadores. No reconocía que su propio pecado era mayor que el del publicano. No se daba cuenta de que el mayor pecador que había en aquella habitación era él mismo. Lucas dice que Jesús relató esta historia a algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos y que despreciaban a los demás. El orgullo y la falta de amor siempre van juntos. Esa cosa desconcertante que se llama humildad. Mientras que en el pasado se consideraba que el orgullo era un defecto fatal, en nuestros días falta poco para que se lo celebre. Vivimos en lo que Christopher Lasch ha llamado la cultura del narcisismo. El lema de Muhammad Ali expresaba lo que buscamos el resto de nosotros: yo soy el más grande. El periódico Los Angeles Times cita estas palabras del promotor Don King: nunca dejo de asombrarme a mí mismo. A continuación añadió: lo digo con humildad. ¿Cómo le habría salido si lo hubiera dicho con orgullo? Jesús nos invita a una vida de humildad, no de orgullo. El que se humillare será enaltecido. Sin embargo, nosotros estamos muy desconcertados con respecto a la humildad. Sabemos que debemos ser humildes, pero no estamos seguros de que eso sea algo deseable. Ni siquiera estamos seguros de saber cómo es una persona humilde. ¿Qué significa humillarse en la vida diaria? Digamos que nos tomamos esto en serio. Alguien nos elogia por nuestro aspecto externo. Nosotros estamos tratando de vivir en el reino de Dios y reaccionar como lo haría Jesús de haber estado en nuestro lugar. ¿Qué hacemos? Podemos mirar al suelo, mover los pies y decir: en realidad, yo no soy tan atractivo. Es que la luz de aquí está muy débil. O decir atrevidamente la verdad: estoy muy interesado en lo que usted dice, siga hablando y celebremos juntos esa buena noticia. Podemos citar Proverbios 11:22 con el fin de corregir el enfoque superficial de la otra persona en nuestro aspecto físico,
como argolla de oro en hocico de cerdo es la mujer bella, pero indiscreta. Con toda seguridad, esto va a eliminar el problema de estar recibiendo demasiados elogios. O vamos al grano, usted me está moviendo a ser orgulloso. Apártate de mí, Satanás. O simplemente podemos sonreír, dar las gracias y quedarnos callados. La humildad no tiene que ver con convencernos a nosotros mismos o a otros de que no somos atractivos ni competentes. No se trata de castigarnos a nosotros mismos, ni de tratar de anularnos. Si Dios nos quisiera convertir en polvo ya habría podido hacerlo. La humildad tiene que ver con una disposición a la sumisión. Comprende un olvido sano de sí mismo. Sabremos que hemos comenzado a hacer progresos en la humildad cuando nos demos cuenta de que el Espíritu Santo nos capacita de tal forma para vivir el momento, que dejamos de preocuparnos por nosotros mismos, de alguna u otra forma. Cuando estamos con los demás estamos realmente con ellos, sin preguntarnos de qué manera nos pueden servir de beneficio a nosotros. Ciertamente, la humildad significa una revolución copernicana en el alma, la comprensión de que el universo no gira alrededor de nuestra persona. La humildad siempre nos trae algún tipo de alivio. Una amiga nuestra llamada Gwen estaba dando una clase de escuela dominical y decidió hacer que los niños representaran la creación. Esto exigía que hicieran papeles de animales y plantas. Un niño de 6 años, a quien llamaremos Jonathan, tenía que subirse a una escalera para mantener una linterna encendida sobre toda la actuación. Supuestamente estaba representando a Dios. En el momento en que las cosas que se arrastran, estaban comenzando a arrastrarse, hacia donde las cosas que nadan, debían estar nadando, Gwen sintió que le tiraban de la falda. Era Dios. Quería salirse del dramita. Me estoy sintiendo demasiado alocado hoy para ser Dios, le dijo Jonathan. Podría buscarse otro. La humildad, si alguna vez logramos crecer hasta llegar a ella, no va a ser una carga, va a ser un inmenso don. Es la libertad para dejar de seguir intentando ser lo que no somos, o fingir lo que no somos, y aceptar nuestra pequeñez adecuada. En palabras de Lutero, la humildad es la decisión de dejar que Dios sea Dios. La búsqueda que nos evade. Pero ahí mismo nos tropezamos con una dificultad. ¿Cómo podemos buscar la humildad? El orgullo es un problema constante para quienes luchan por el crecimiento espiritual. De vez en cuando me pongo a dieta. En esas temporadas, si estoy en un restaurante y veo comer a la gente, descubro ciertos pensamientos que me pasan por la mente de forma involuntaria. ¿Cómo es posible que haya alguien que coma semejante cosa? ¿Cómo es posible que traten así su cuerpo? ¿Acaso no saben que esa basura es mortal? Es que no tienen disciplina ni dominio propio. Entonces, son estos de los que Pablo escribió diciendo, su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos. Estas son las cosas que pienso, o tal vez sea más preciso decir porque, esas personas están comiendo las mismas cosas que yo comí ayer, antes de comenzar la dieta, y las que voy a comer la semana que viene, después de darme por vencido. He aquí el problema, cuando trato de hacer algo bueno, estoy intensamente consciente de ese algo. Y tiendo a estar consciente de otras personas que no están haciendo el mismo esfuerzo. Entonces me inclino a pensar que deberían hacerlo, comienzo a comparar mis esfuerzos con su pereza. El resultado se traduce en orgullo, comparación, crítica y falta de amor. Lo irónico está en que esas personas tal vez sean más virtuosas que yo en otras 1000 cosas, tal vez hayan recibido mucho menos apoyo, ánimo y enseñanza que yo, pero, es poco probable que se me ocurra pensar en eso. Una de las cosas más difíciles del mundo es dejar de ser el hijo pródigo para convertirse en el hermano mayor. En ese caso, ¿cómo se puede buscar la humildad? Seguir a Jesús en la práctica del servicio. Richard Foster escribe. Más que de ninguna otra forma, la gracia de la humildad es obrada en nuestra vida por medio de la disciplina que significa servir. No hay nada que discipline más los desordenados apetitos de la carne como servir, y nada que transforme los apetitos de la carne como servir en lo oculto. La carne gime contra el servicio, pero grita contra el servicio oculto. Se esfuerza y empuja para lograr la honra y el reconocimiento. Aquí, como en todos los aspectos relacionados con la vida espiritual, nuestro Maestro es Jesús.
El Señor dijo que Él no vino para que le sirvieran, sino para servir. Muchas personas piensan que esta es una interrupción temporal de la experiencia normal de Jesús, que consistiría en ser servido. En realidad, servir es el oficio de Dios. La idea de Dios como servidor es expresada de una hermosa forma en la traducción hecha al inglés por Gerald Hawthorne del Gran Tributo a Cristo expresado en Filipenses 2:6-11. Algunos eruditos piensan que este pasaje existió, igualmente en forma de himno, y sería una de las confesiones más antiguas de la Iglesia Apostólica. El texto dice que debemos tener la misma actitud o estado mental que Cristo, el cual, siendo Dios en su naturaleza misma, no consideró la igualdad con Dios como algo a lo que debería asirse, sino que se derramó, tomando la naturaleza misma de un siervo. El gerundio siendo es conocido en griego como participio circunstancial. La forma en que debe traducirse ese participio depende del contexto, de las circunstancias que lo rodean. Los participios circunstanciales se pueden utilizar para expresar razón de ser, consecuencia, duración o varias cualidades más. Pensemos en un par de ejemplos. Siendo fanáticos de los Chicago Bulls, predecimos que nuestro equipo va a ganar el campeonato. En esta oración observamos que siendo, expresa causa, por lo tanto, lo podríamos traducir de esta forma: porque somos fanáticos de los Chicago Bulls, predecimos que nuestro equipo va a ganar el campeonato. Siendo fanáticos de los Chicago Cubs, predecimos que nuestro equipo va a ganar el campeonato. El récord de los Cubs no se puede igualar al de los Bulls en los años recientes, además de que no han ganado la Serie Mundial desde 1908, por lo tanto, es probable que pensemos que esta vez el siendo es concesivo, y la oración se puede traducir de esta forma: a pesar de que somos fanáticos de los Chicago Cubs, predecimos que nuestro equipo va a ganar el campeonato. Teniendo en cuenta todo eso, ¿cómo debemos comprender el significado del himno de Pablo a Cristo como siervo? Es posible traducir el siendo en sentido concesivo. En ese caso, Pablo estaría diciendo que debemos tener una actitud mental como la de Cristo, el cual, a pesar del hecho de ser Dios en su naturaleza misma, no consideró la igualdad con Dios como algo a lo cual debía asirse, sino que se derramó, tomando la naturaleza misma de un siervo. Desde un punto de vista humano, esto tiene una lógica total. Es exactamente la forma en que nosotros pensaríamos acerca de esa afirmación. Jesús se convirtió en siervo a pesar del hecho de ser Dios. Varias traducciones de la Biblia lo consideran de esta forma. Pero Hawthorne escribe que esto significaría perder de vista la idea esencial que Pablo está presentando acerca de Cristo. La forma correcta de comprender el pensamiento de Pablo, según Hawthorne, es tomar este pequeño verbo como la causa de la acción de Cristo. En otras palabras, deben tener la misma actitud que Cristo Jesús, el cual, precisamente, porque era Dios en su naturaleza misma, no consideró la igualdad con Dios como algo a lo que debería asirse, sino que se derramó, tomando la naturaleza misma de un siervo. Aquí captamos la bondad total de Dios. En un mito griego antiguo, Zeus y Hermes descienden a la tierra por un poco de tiempo disfrazados de esclavos pobres. Lo hacen para engañar a los seres humanos y averiguar el nivel de homenaje que estos dan a los dioses. Cuando averiguan lo que querían saber, desechan los harapos y se revelan en todo su esplendor olímpico. Algo así como Clark Kent siendo Superman de nuevo. Habían tomado la forma exterior de siervos, pero solo se trataba de un disfraz. Jesús no tomó la forma exterior de siervo. Pablo usa el mismo término para describir la condición de siervo de Jesús y su divinidad. Es la palabra morfé, nuevamente nuestra palabrita sobre morfear. Cuando Jesús vino en forma de siervo no estaba disfrazando su naturaleza de Dios. La estaba revelando. Recuerdo haber oído decir a un orador cristiano en una ocasión que el orgullo le está prohibido a los seres humanos, pero eso es correcto en Dios porque al fin y al cabo Él es Dios. Esto es un error. Dios es el siervo infinito. Dios es el ser más humilde de todo el universo. Jesús no vino como siervo a pesar del hecho de ser Dios, vino precisamente por el hecho de que Él es Dios. El plan de Jesús para sus seguidores. Jesús sabía que sus propios seguidores iban a batallar con el complejo de Mesías, así que decidió reunirlos en un pequeño grupo. Durante 2 años comieron juntos,
se reunieron a diario para tener discusiones en grupo y fueron juntos a todas partes. Y claro, como era de esperar, un día encontró que habían discutido entre sí, quién era el más importante. Eso sucede donde quiera que hay seres humanos reunidos. Manténgase dentro de un grupo de gente el tiempo suficiente, y el complejo de Mesías levantará su horrible cabeza. Dietrich Bonhoeffer lo explica de esta forma. Sabemos quién es el que siembra este pensamiento en la comunidad cristiana. Pero tal vez no tengamos lo suficientemente presente que nunca se reúne ninguna comunidad cristiana sin que este pensamiento surja de inmediato como semilla de discordia. Así vemos que al principio mismo de la comunidad cristiana, se engendró una competencia invisible, muchas veces inconsciente, que era de vida o muerte. Basta esto para destruir a una comunidad. Así que Jesús tomó a un niño pequeño, e hizo que sus Leons, Clydes, y Josephs, se reunieran alrededor de él y les dijo que su responsabilidad consistía en aceptar, recibir y servir a aquel niñito. Necesitaban hacerlo, no solo por el bien del niño, sino por su propio bien. Por medio de la condición de siervos llegarían a ver la verdad acerca de ellos mismos. Yo no soy Superman. Cuando era muchacho me gustaba Superman por lo fuerte que era. Clark Kent engañaba a veces a la gente, pero su vulnerabilidad solo era fingida. Debajo se encontraba el hombre de acero. Superman ayudaba a la gente débil y necesitada, pero él mismo nunca tenía miedo ni estaba confundido. Nunca se unió a un grupo de recuperación de 12 pasos, aunque había perdido a sus padres biológicos y al planeta donde había nacido. No se unió a un club de corazones solitarios, aunque siempre estuvo solo. Jamás recibió terapia, aunque usaba unas medias azules ceñidas y una capa por encima de su ropa normal. Yo quería ser Superman. Quería tener su vista de rayos X, quería doblar el acero con las manos, y sobre todo, quería tener el tórax que él tenía con la S roja gigante en el medio. Nunca he tenido la clase de tórax que podría aceptar una S roja, tal vez una letra con menos curvas, como una L o una I minúscula. Hay ocasiones en que los adultos tratamos de ser Supermans. Tratamos de parecer más listos, prósperos, o más espirituales de lo que somos. Tratamos de responder preguntas que no comprendemos. Pero es una carga pesada tratar de ser Superman cuando uno ya es adulto. Hay otra forma de ayudar a la gente en lugar de tratar de ser el Superman que no somos. La principal razón por la cual Jesús nos llama a servir no es solo porque hay otros que necesitan que le sirvamos. Es por lo que nos sucede cuando servimos. Esto tiene que ver con la naturaleza de la relación entre una auténtica ayuda y la sanidad. Descubrimos esta diferencia en el excelente libro, No, Dios, una historia de Alcohólicos Anónimos, escrita por Ernest Kurtz. Poco después de haber logrado estar sobrio, Bill Wilson, conocido como Bill W. en los medios de Alcohólicos Anónimos, se dio cuenta de que estaba a punto de embriagarse. En su desesperación buscó y encontró el nombre de otro alcohólico, el Dr. Bob, a quien le pudo contar su historia. Al final, el Dr. Bob también dejó la bebida y se convirtió, junto con Bill Wilson, en el cofundador de Alcohólicos Anónimos. Pero Bill Wilson comprendía que la principal razón que tuvo para contar su historia no era salvar al Dr. Bob, por el contrario, era que si no soltaba lo que llevaba dentro se volvería a embriagar. Bill Wilson sabía que no había podido ayudar al Dr. Bob por ser el fuerte y el Dr. Bob débil, y, al ayudarlo, recibió fortaleza. Esta verdad llegó muy profundo. Cuando Alcohólicos Anónimos se hizo conocido, comenzó a conceder entrevistas y a ser conocido como el fundador de la organización. Gradualmente comenzó a ser un hombre muy ocupado y a descuidar la familia, pero, se decía a sí mismo que todos aquellos alcohólicos lo necesitaban. Los amigos se lo llevaban a un lado y le decían la verdad: estás en el camino a la muerte. Te estás considerando único y excepcional, y esa es la forma típica de pensar de los alcohólicos. Al igual que Bill Wilson, nosotros también tenemos que darnos cuenta de que no somos Supermans ni Mesías. Tenemos que aceptar nuestras limitaciones. De allí es de donde viene nuestra fortaleza. Dios no se está comiendo las uñas pensando si podemos salvar a los alcohólicos o no. Debemos ministrar desde nuestra debilidad. La razón por la que ayudamos a los demás no es que seamos fuertes y ellos nos necesitan, es que si no los ayudamos,
vamos a terminar convertidos en reliquias sin esperanza. ¿Por qué insiste Alcohólicos Anónimos en el anonimato? El propósito no es solo que las personas puedan asistir a sus reuniones sin quedar descubiertas como alcohólicos ante el mundo exterior, hay otra razón, y es que a nadie se le permite utilizar Alcohólicos Anónimos como vehículo para llegar a la fama. Los fundadores se dieron cuenta del fatal atractivo que tiene la celebridad. El único camino hacia la vida consistía en seguir siendo una confraternidad de alcohólicos que se ayudaran entre sí. Esa es la clase de siervos que Jesús nos llama a ser, una sociedad de pecadores que se ayudan entre sí. Una vida de siervos. ¿Cómo ingresamos a una vida de siervos? Paso 1. El ministerio de lo trivial. Cuando Jesús tomó a un niño pequeño en sus brazos, lo que dijo en realidad fue esto: he aquí su ministerio, entréguense a los que no les pueden ofrecer categoría ni influencia. Ayuden a la gente sin ser más ni más. Ustedes necesitan a este pequeño niño. Necesitan ayudarlo, no solo por el bien de él, sino más bien por el bien de ustedes mismos. Porque si no lo hacen, van a estar desperdiciando toda su vida en un concurso de idiotas a ver quién es el mayor. Pero si les sirven, con frecuencia bien, con gozo, y fuera de escena, llegará el día en que lo van a hacer sin pensar, qué cosa tan maravillosa he hecho. Entonces va a comenzar a servir de manera natural, sin esfuerzo, por el gozo de hacerlo. En ese momento van a comenzar a comprender cómo funciona la vida en el reino de Dios. A esto lo podríamos llamar el ministerio de lo trivial. La oportunidad se nos presenta incontables veces durante el día. Un colega nos pide ayuda en un proyecto a medias. Un auto se queda atascado junto al camino. Este ministerio se puede producir en el hogar, en medio de la noche, cuando uno de los niños llora. Podría dejar de fingir que estoy dormido y después, cuando mi esposa sale del cuarto, decir unas cuantas palabras muy torpemente, como si hubiera querido atender al niño, pero como tengo el sueño más profundo que ella, ahora ya es demasiado tarde. De esa forma, obtengo los méritos por querer ayudar, y también el lujo de quedarme en cama. Pero he aquí lo que puede suceder. Yo me puedo levantar para atender al niño. En lugar de resentirme, podría dar gracias por su vida. Durante el día, en lugar de centrarme en todas las tareas del ministerio de las que me está apartando, podría enfocarme solo en estar allí para ayudarlo. Si hago esto, disminuirá mi afición a salirme siempre con la mía. Estaré más libre para atender a otras personas sin estar pensando, vaya, qué esposo y padre tan maravilloso soy. Este tipo de servicio puede resultar divertido incluso. En realidad, es casi imposible servir sin una sensación mayor de intimidad y comunidad. Recuerdo que en mis primeros tiempos como padre, Nancy me hablaba de que pocas cosas creaban en ella una sensación de cercanía a mí que cuando yo servía. Me dijo que cuando yo pasaba la aspiradora por la alfombra, ella lo sentía como un acto en el cual yo le estaba dando valor a ella. Cuando limpiaba el garaje sentía una fuerte unidad y conexión con los dos. Me decía también que, cuando me veía bañando a nuestros hijos, sentía atracción física hacia mí. Las familias pueden ser lugares maravillosos para tratar de servir. Este es el tema del libro Un camino en el mundo, escrito por Ernest Boyer. La idea para el libro le vino a la mente mientras estaba en un seminario sobre la vida espiritual, en el cual se estudiaba la importancia del desierto, de grandes cantidades de tiempo pasadas en soledad, dentro de la historia de la espiritualidad. Cuando comparó esto con la situación de su vida se sintió movido a preguntar. ¿El cuidado de los hijos forma parte del desierto? Por supuesto, la atención a los hijos no es algo de lo que nos podamos excusar para buscar nuestra formación espiritual. En sí misma esa atención, cuando está repleta de oración y es ofrecida con tanta gracia y energía como podamos reunir, es una de las herramientas de transformación más poderosa que tenemos a nuestro alcance. Permítame hacerle una advertencia: por lo general, es más fácil oír hablar del servicio que servir de verdad. Conozco a una señora que, cuando tuvo que enfrentarse con una operación de importancia, le pidió a su esposo que cuidara de sus hijos durante el fin de semana. Él le dijo que no, que iba a asistir a una gigantesca reunión para los hombres donde les iban a enseñar a vivir como esposos y padres cristianos. Se negó a servir a su esposa porque tenía que asistir a una conferencia donde lo enseñarían y lo inspirarían a servirla.
La comunidad auténtica se caracteriza, tal vez más que por ninguna otra cosa, por el servicio y la sumisión mutuos. Cuando Jesús dijo que los últimos serían los primeros, y que serían grandes, y que los esclavos serían los mayores de todos, no estaba dando órdenes. Sencillamente estaba describiendo la verdad acerca de la clase de comunidad que Dios quiere, y lo diferente que es su aspecto de la forma en que suelen funcionar las cosas en nuestro mundo. Paso 2. El ministerio de las interrupciones. Hay otra forma de servir a la que podríamos llamar el ministerio de la disponibilidad. En la iglesia rusa había ciertas personas llamadas paustiniki, que se dedicaban a toda una vida de oración. Se retiraban al desierto, Paustinia, y vivían en soledad, aunque no aislados. La palabra rusa que traducimos como soledad significa estar con todo el mundo. Por costumbre, la puerta estaba sin candado, como señal de disponibilidad. Según Tilden Edwards, en todo momento la principal prioridad del paustiniki era la necesidad de su prójimo, que podía ir más allá de la oración y el consejo, hasta llegar al trabajo físico durante la cosecha. En nuestro trabajo hay ocasiones en que debe ser posible interrumpirnos para que realicemos tareas que no se encuentran en nuestra agenda. Hay ocasiones en que debemos vivir sin candado en la puerta. Hay ocasiones en que necesitamos estar disponibles para hablar u orar con gente atribulada, gente a la que no vamos a poder curar y que no va a poder contribuir con nuestro éxito profesional. Para poder practicar esto, aparto de vez en cuando un día para quedarme en casa y convertirlo en un día de servicio secreto, en el cual, simplemente, estoy a la disposición de mi familia y no tengo ninguna agenda, proyectos o tareas propias. La idea de esto es que cuando mi única tarea consiste en estar disponible, es imposible que me interrumpan. La meta del día se limita a servir. Pero siempre me humilla ver con cuánta rapidez surge mi necesidad de crearme mi agenda personal. Algunas veces servir implica una serie de retrasos e interrupciones que surgen cuando se siguen las reglas que sigue todo el mundo. Se dice que en una ocasión Muhammad Ali, el más grande, se negó a ponerse el cinturón de seguridad en un avión. Después que la azafata le pidió en repetidas ocasiones que se ajustara el cinturón, Ali terminó diciendo, a Superman no le hace falta un cinturón de seguridad. Ante eso, se dice que la azafata le contestó, a Superman tampoco le hace falta un avión. Todos somos Supermans frustrados. Si no podemos volar por nuestra propia cuenta, al menos nos gustaría pensar que somos lo suficientemente especiales como para estar exentos de las normas. Mientras esperamos pacientemente nuestro turno en un atasco del tránsito, cuando nos sentimos tentados a pasar de un canal, e ir más rápido a expensas de otros, esto podría recordarnos con delicadeza, que, a pesar de lo que dice el letrero que tenemos pegado en el parachoques, la carretera no es nuestra. La otra gente que hay en ella es igualmente importante. Algunas veces servir significa hacer tareas rutinarias, aunque pudiéramos hallar otra persona que las haga. Se cuenta de Abraham Lincoln, tal vez sea un relato apócrifo, aunque ciertamente está de acuerdo con su personalidad, que en una ocasión un miembro de su gabinete lo vio dándole lustre a sus zapatos. Ese hombre expresó su sorpresa de que el presidente de los Estados Unidos estuviera dando betún a sus propios botines. Lincoln le respondió, ¿y entonces, quién espera usted que le limpie sus botines? Servir no significa que no hagamos otra cosa que tareas triviales. Tampoco significa que nuestro día debe estar lleno solo de interrupciones. Hace falta discernimiento y sabiduría para saber cuándo podemos estar disponibles para el ministerio de lo trivial. En líneas generales, mientras más alto sea nuestro cociente de grandiosidad, mayor será nuestra necesidad de ejecutar este ministerio. Es de esperar que este ministerio de lo trivial sea útil para los demás, pero también es un ministerio hacia nosotros mismos, porque destruye los delirios de grandeza. Dietrich Bonhoeffer escribió sobre esto, llamándolo ministerio de ayuda activa. Esto solo significa, en principio, ayudar con cosas externas y de poca importancia. Podemos hallar una multitud de cosas así donde quiera que haya personas viviendo juntas. Nadie es demasiado bueno para realizar las tareas más humildes. Es probable que la gente que se preocupa por la pérdida del tiempo que significan estos actos de ayuda tan pequeños y exteriores se esté tomando a sí mismo y a su profesión con demasiada seriedad. Si tenemos en cuenta el hecho de que el propio Bonhoeffer era un brillante teólogo,
escritor, maestro, pastor, presidente de seminario y líder del movimiento subterráneo contra el nazismo, y que terminaría siendo mártir a causa de su testimonio, esa forma de pensar nos parece muy inadecuada. Paso 3. La aceptación de nuestras debilidades y limitaciones. Hace algún tiempo tuve una temporada en la que estuve viajando demasiado, asistiendo a innumerables reuniones y pronunciando muchos discursos, por lo que me sentía extenuado. Tenía un compromiso vigente con un amigo que estaba trabajando en una iglesia, y todas las semanas hablábamos del ministerio y de la vida espiritual. Yo me quejaba de mi calendario en busca de un poco de comprensión, pero él me sorprendió al preguntarme por qué había escogido vivir así. No estaba acostumbrado a pensar en mi calendario como algo que yo hubiera escogido. Era más tentador pensar en mi nivel de agitación como algo que se daba por sentado, algo así como vivir en un aire contaminado, o ser fanático de los Cavs, lo cual nadie hubiera escogido, claro, pero si eso era lo que le había tocado a uno en la vida, todo lo que se podía hacer era hacerle frente lo mejor que se pudiera. ¿Por qué escoges una vida tan agitada?, insistió él, lo cual me hizo sentir incómodo, porque entonces tuve que pensarlo. La única respuesta sincera era, que, por encima de todo, andaba en busca de la grandeza. Tenía miedo de que si rechazaba esas oportunidades, no iban a seguir apareciendo, y si las oportunidades desaparecían, yo sería menos importante, y si yo llegaba a ser menos importante, aquello sería algo terrible. Obviamente, entonces podría cubrir mi calendario con una capa de espiritualidad. Podría tratar de convencerme a mí mismo que todo tenía que ver con el servicio, pero todo el tiempo, lo que había buscado era la grandiosidad. No quería admitir que tengo fuertes limitaciones. No quería reconocer que necesitaba cosas como el descanso. No quería admitir que no soy Superman. Como consecuencia de este encuentro, desarrollé un pequeño grupo de calendario personal, en que hicimos un pacto de que no aceptaríamos ningún compromiso más en nuestra vida sin discutirlo primero entre nosotros y con nuestras familias. Este pacto también nos daba permiso abierto para hablar, no solo acerca de nuestros calendarios, sino también de la motivación que había detrás de nuestras actividades. Es peligroso vivir sin tener que rendir cuentas de esta forma. El padre de uno de mis amigos ha trabajado en el ministerio evangélico durante cerca de 50 años. Hace poco le dijo, bueno, hijo, nos tenemos que reunir pronto, en cuanto pueda tener bajo control mi calendario. El comentario que me hizo su hijo fue el siguiente: durante mis 39 años de vida, mi padre ha estado hablando de lo que vamos a hacer tan pronto como tenga su calendario bajo control. Parece creer de veras que algún día va a lograr controlar su calendario de alguna forma. Lo peor es que se niega a hablar de la verdadera razón por la cual ese calendario está descontrolado, o incluso, admitírselo a sí mismo. Paso 4. El ministerio de morderse la lengua. Tal vez la manera de servir que menos se practica hoy es la que Bonhoeffer llamaba el ministerio de morderse la lengua. Con frecuencia, la forma más eficaz de combatir nuestros malos pensamientos es negarnos por completo a permitirles que se expresen en palabras. En toda confraternidad cristiana debe existir una enérgica regla según la cual se les prohíba a todos decir una buena parte de lo que les viene a la mente. Esta manera de conducirse es totalmente ajena a lo que constituye hoy la sabiduría convencional, según la cual decir todo lo que a uno le venga a la mente es algo considerado como componente esencial de la salud mental. Sin embargo, algunas veces ese ministerio de la boca cerrada es una victoria para el reino. La victoria se puede producir de esta forma: estamos en una reunión de trabajo. A medida que se desarrolla la conversación nos damos cuenta de que hay algo subyacente a lo que se dice: aquí tengo la oportunidad de hacer que todo el mundo descubra lo mucho que sé. Esta es mi oportunidad para relatar algo de tal manera que subraye con sutileza lo importante que soy en este lugar. Aquí tengo la oportunidad para corregir a alguien y demostrar que soy competente. Hace poco estábamos discutiendo con miembros del personal una decisión relativamente pequeña y me encontré sentado en el borde de mi silla, haciendo animados gestos, mientras que una voz que sonaba sospechosamente semejante a la mía iba elevando continuamente su tono. Entonces me di cuenta de que aquella decisión no me preocupaba en lo absoluto. Lo que había hecho era encerrarme en una competencia para ver cuál era la decisión que iba a prevalecer.
Algunas veces este ministerio exige que nos mordamos la lengua y no hablemos del progreso espiritual que nos parece estar logrando. Francisco de Sales escribe: muchas veces decimos que no somos nada, que somos la misma miseria y el desecho del mundo, pero nos afligiría mucho si alguien nos tomara la palabra o les dijera a los demás que es cierto que somos lo que decimos. Fingimos querer ser los últimos del grupo y sentarnos al pie de la mesa, pero es con vistas a movernos con mayor facilidad al extremo superior. La verdadera humildad no se exhibe y apenas habla de forma humilde. No solo quiere esconder todas las demás virtudes, sino que por encima de todo, se quiere esconder de ella misma. Este ministerio también puede significar que no nos aferremos a las tareas que nos han sido encomendadas. Lewis Midis cuenta una maravillosa historia acerca del Papa Juan XXIII. Un miembro de la curia lo estaba molestando siempre para que resolviera este problema o aquel. Ese funcionario vivía como si él solo viera la gravedad de los problemas a los que se enfrentaba su iglesia y el mundo, y como si todo pudiera derrumbarse si él no presentaba sus advertencias. Finalmente el Papa se cansó, así que llevó a un lado a su superconcienzudo consejero y le confesó que él también se sentía tentado a vivir como si el destino del mundo descansara sobre sus hombros. Según le dijo, lo ayudaba un ángel que se le aparecía junto a su cama para decirle: oye Juanito, muchacho, no te lo tomes tan en serio. Necesitamos que los ángeles nos recuerden que nosotros no somos el Mesías. Ni siquiera somos el Papa. Paso 5: el ministerio de soportarnos. Estamos llamados a llevar los unos las cargas de los otros. Algunas veces esto significará orar por las necesidades de otra persona, o tratar de consolar a alguien en su dolor. Sin embargo, habrá ocasiones en que nos parecerá que toda esta relación significa una carga. Tal vez tenga que soportar a la gente hasta que aprenda a amarla. Yo estaba en un grupo de oración de unas 10 personas, la mayoría de ellas involucradas en el ministerio de la iglesia. La meta establecida para nuestras reuniones era informar sobre nuestras experiencias en la oración durante la semana anterior y aprender de ellas. La líder del grupo dio unos profundos consejos. Dijo que debíamos dejar a un lado toda tendencia que tuviéramos a evaluar a las personas y sus comentarios, y dejar sencillamente que Dios hablara por medio de ellas. Me doy cuenta de que tiendo a enfocar las cosas de la otra manera. De manera refleja, había comenzado a calificar al grupo desde nuestra primera reunión: este es el tipo de los adictos en recuperación, con sus lamentos y tribulaciones, pensaba cuando hablaba una persona. Este otro es un personaje tradicional, súper lógico, de la vieja escuela, que no está dispuesto a descubrir ni a revelar su corazón. Y aquí tenemos a una persona sabia que funciona muy bien y de la cual sí puedo aprender de verdad. Y así iba poniendo a la gente en una especie de línea continua de niveles de madurez, listo para escuchar a los que parecían avanzados y tratar de conectarme con ellos, al mismo tiempo que soportaba a los que parecían arrastrarse detrás de los demás. La indicación del líder, dejar de hacer evaluaciones y permitir que hablara Dios, fue, sin que ella lo supiera, una delicada acusación con respecto a toda mi forma de escuchar. Me di cuenta de que mis evaluaciones, aunque tal vez no carecieran de base por completo, tenían más que ver conmigo que con la gente que estaba evaluando. Lo más importante de todo era que me impedían escuchar lo que Dios me podía estar diciendo por medio de la gente. Me impedían ver la verdad de que todos estábamos en algún punto de la jornada hacia Dios, y que la distancia entre los más avanzados y los menos es infinitamente más pequeña que la distancia entre los más adelantados y Dios mismo. El ministerio de soportarnos mutuamente es más que un simple tolerar a la gente difícil. Es también aprender a oír a Dios cuando habla a través de ella. Es aprender a estar a favor de ella. Es aprender que la persona más difícil con la que tengo que batallar soy yo mismo. Esto significa que hay una parte del ministerio al cual he sido llamado que es el de liberar a la gente, una y otra vez si fuere necesario, de las pequeñas prisiones mentales en las cuales yo mismo las encierro. Tal vez sea una persona que critica mi forma de enseñar, ya sea justamente o no, con amor o con desprecio. Tal vez la clase de persona más difícil de todas sea aquella en la cual veo las mismas luchas que rugen en mi interior. Soportarlos no significa que nos convirtamos en sus mejores amigos, pero sí significa aprender a desearles lo mejor,
renunciando a nuestro derecho de herirlos y experimentando nuestra posición común ante la cruz. Así resulta que la vida que siempre hemos deseado cuando nuestros deseos son purificados y verdaderos es la vida de humildad. Donde más claro vemos esto es en el propio Jesús. En Jesús no había grandiosidad alguna. Esa es una de las razones por las cuales a la gente le costaba tanto reconocerlo. La herejía cristológica más antigua, el docetismo, surgió porque la gente no podía absorber la idea de que Dios mismo tomara sobre sí la vulnerabilidad y el sufrimiento. Creían que Jesús solo tenía la apariencia de humanidad, pero no su realidad. El apóstol Juan dijo que es nada menos que el espíritu del anticristo el que niega que Jesús viniera en carne. Jesús no era un Superman. No se puso a desafiar a los enemigos con las manos en la cintura, dejando que le rebotaran las balas en el pecho sin hacerle daño. El látigo de los soldados romanos hizo brotar verdadera sangre, las espinas atravesaron una carne verdadera, los clavos le causaron un dolor que le paralizaba la mente. La cruz lo llevó a una muerte real. Y a través de todo aquello, los soportó, los perdonó y los amó hasta el final. La gran broma santa de Dios acerca del complejo de Mesías es esta: todos los seres humanos que han vivido en este mundo la han sufrido, con una excepción, y esa excepción fue el verdadero Mesías.